Bendiciones con todos. Tema 35, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en Génesis. ¿Sí? Seguimos trabajando y esperando que estas enseñanzas sean de gran motivación, de gran crecimiento espiritual para cada una de nuestras vidas. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Estoy aprendiendo. Sigamos aprendiendo y disfrutándonos. Y prediquemos esta palabra a otras personas también. Prediquemos porque es importantísimo que todos sepan estas verdades. Hoy vamos a hablar de la lucha interna de Caín, ¿sí? De la lucha interna de Caín. Y vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos del 6 y 7. Veamos lo que dice. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Así dice la palabra. Pero recordemos un poquito lo que hablamos del tema anterior, ¿sí? Vimos que la ofrenda de Abel fue aceptada porque lo hizo con fe, ¿sí? Fue un sacrificio aceptable para el Señor, el cual curiosamente siguió las leyes levíticas que Moisés recibiría después de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora veremos cómo la envidia, el orgullo, la ira de Caín al ser rechazado lo llevarán a tener una lucha interna en contra del pecado, y teniendo la oportunidad de enmendar su error y vencer al pecado, decide enfrentarlo solo sin darse cuenta de lo vulnerable que está de caer preso de ese mismo pecado, que lo dominará y hará que termine cometiendo una falta aún mayor, más grave. Repitamos vuelta el versículo 6, que dice: ¿por qué estás tan preocupado?, le dice Dios. Preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? Una vez más, las escrituras no nos revelan cómo fue que Dios se comunicó con Caín. Si él se apareció en forma visible a Caín, o si le habló en algún sueño o visión. Lo que creo que es probablemente lo que hizo directamente con su propia voz, hablándole desde entre los querubines a través de la espada de fuego. El símbolo visible de la presencia divina en el jardín del Edén, desde el lugar en donde muy probablemente presentó su ofrenda. Números capítulo 7, versículo 89 dice: cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba de entre los querubines que estaban sobre la tapa del altar, el lugar de la expiación, que estaba sobre el arca del pacto. Desde allí el Señor hablaba con Moisés. Tal vez lo hizo de esta forma con Caín. Con estas dos preguntas, el Señor muestra que aún no se ha dado por vencido, aun cuando ha visto los sentimientos que Caín alberga en su corazón. Dios está dando una nueva oportunidad a Caín, de forma similar que lo que sucedió con sus padres después de que cometieron el fruto prohibido. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 11. No buscaba regañar a Caín, sino hacerlo que admitiera su pecado al ofrecer el sacrificio incorrecto y que se arrepintiera de esto. Y con gran amor lo guía a través de las preguntas muy gráficas para describir sentimientos abstractos y mostrarle que no hay una justificación para la ira en contra de su hermano, porque su ofrenda no fue aceptada y la de Abel sí. Tampoco para su espíritu malvado de descontento y de rebelión en contra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice:
Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Yahweh estaba intercediendo para detener el proceso de los malos pensamientos en la mente de Caín, mediante una interrogación que provoque un autoexamen para que reaccione y se aleje de la ira maligna contra su hermano Abel. Santiago capítulo 1 versículo 15 dice: el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. ¿Qué les parece? Caín no sentía tristeza por su pecado, o un espíritu de indignación por su falta, ni una confesión que buscara el perdón de Dios, lo cual muestra lo lejos que se encontraba de un correcto estado mental. Isaías capítulo 9 versículo 13: pues después de tanto castigo, el pueblo seguirá sin arrepentirse, no buscará al Señor de los ejércitos celestiales. El Señor no abandonará inmediatamente al transgresor, sino que lo expone pacientemente y lo instruye sobre cómo él también podía obtener la misma bendición de aceptación que disfrutaba su hermano menor. Tenía que arrepentirse, reaccionar y darse cuenta de su error. Isaías capítulo 55 versículo 7 dice: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mire lo que está haciendo con Caín, lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, lo que quiere hacer con usted, que el pecado lo ha estado derribando, haciendo añicos. Vuélvase al Señor, arrepiéntase, confiesa sus pecados y Él le perdonará generosamente, como dice aquí Isaías 55:7. ¿Qué les parece? Esto no debe de servir como lección, porque no hay una mirada, pensamiento, sentimiento de enojo, envidia o malos deseos y pasiones y descontentos pecaminosos que escape a su ojo observador. Por lo que no, como creyentes, debemos de buscar la sumisión, el autoexamen y la enmienda de lo que ha estado mal en su enfoque hacia Dios. Nos alienta a regresar el camino correcto para ser aceptado de nuevamente delante de Dios. Veamos con la palabra que dice Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expresado ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Salmos capítulo 139 versículo 2 dice: ¿sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Conoce mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Así es el Señor Todopoderoso. Él conoce nuestras intenciones. Veamos ahora el versículo 7 que dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, porque tú debes dominarlo y ser su amo. Ya es tiempo de confesar el pecado y dejarlo a un lado. Eso le dice Dios a Caín y también a nosotros hoy. Estas narraciones en la infancia del mundo muestran que Dios habló a los hombres como a los niños, porque no había palabras que expresaran lo que llamamos concepciones abstractas, por lo que hizo imágenes para que entendieran las grandes verdades morales y espirituales en una forma pintoresca.
Pero no hay que olvidar que estos primeros hombres como nosotros, aunque simples e infantiles, tenían conciencia y entendían el concepto abstracto del pecado. Sabían la diferencia entre el bien y el mal, aunque para nosotros hoy en día las palabras de este versículo son difíciles de comprender en nuestro marco actual y en traducirlas en un lenguaje moderno como el español. Sin embargo, Dios transmite algunas lecciones muy solemnes a Caín para que corrija su camino y sea perdonado. Como hoy día tenemos la palabra, fuente inerrable para señalarnos el pecado y que hagamos la corrección, que lo confesemos y nos acerquemos a Él. Dice el libro de Amós capítulo 5 versículo 14 lo siguiente: busquen lo bueno y no lo malo y vivirán. Así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como dicen que está. Ahora la frase serás aceptado si haces lo correcto. Dios le dice a Caín que si hubiera obedecido la voluntad de Dios y ofreciere el sacrificio que él había requerido, entonces sería aceptado de acuerdo con los principios correctos para darle la gloria al Señor, mostrándole amor y devoción con un sacrificio aceptable, en lugar de la falsa adoración sin fe que mostró el día en que hizo la ofrenda. Dios es justo y no podía mostrar parcialidad al aceptar a Caín y su ofrenda si no hacían lo correcto, porque Él no cambia, como lo vemos en las instrucciones que da al rey Josafat. Mire 2 de Crónicas capítulo 19 versículo 7, que es lo que dice: así que tengan cuidado con lo que hacen y que el temor del Señor sea con ustedes. Con el Señor, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni hay lugar para el soborno. Oiga, eso del soborno está terrible hoy en nuestro país. Colosenses capítulo 3 versículo 25 dice: pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. 1 Pedro capítulo 1 versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tienen favoritos. Él los juzgará, Él los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él y durante su estadía aquí como residentes temporales. Es la palabra que lo dice. El Señor muestra su amor, misericordia y paciencia al razonar con este hombre rebelde para tratar de dirigir su corazón. Le está dando la opción de elegir libremente el hacer lo correcto para que el pecado de su ofrenda sea perdonado y que él fuera aceptado nuevamente. Le estaba dando el remedio en sus manos para que se enmendara en la esperanza que pusiera su fe en la semilla prometida, quien con su sacrificio vendría la expiación de los pecados y la vida eterna. Jesucristo es la gran ofrenda para la eliminación del pecado, como nos la explica el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el que Jesús toca a la puerta de nuestro corazón, y aquellos que la abren recibirán el beneficio de esta ofrenda por el pecado. Pero hay mucha gente como Caín que no van a abrirle la puerta al Señor y se quedarán por sus pecados. Apocalipsis 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, abres la puerta. Yo entraré y cenaré junto conmigo. El Señor está llamando a la puerta. El Señor te está llamando a que vengas a Él, a que venga a su palabra. Sí, a que vengas a su palabra.
Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dice Dios a David. A Caín. Caín estaba en las primeras etapas del pecado. Todavía no había caído tan profundamente en la maldad, por lo que estamos presenciando el progreso de su enojo, que comenzó con envidia y los celos hacia Abel. Caín se enfurece porque su hermano tenía lo que él no tenía. Su orgullo espiritual es herido. Su lugar de preeminencia como el primogénito es afectado. Este egoísmo lo conducirá al odio que lo llevará a cometer el sacrificio que todos conocemos. Caín escuchó al Señor, pero endureció su corazón. ¿Qué dice Hebreos capítulo 3, versículo 16? ¿Y quiénes fueron los que escucharon a Dios y no quisieron obedecerlo? Pues todos aquellos que Moisés sacó de Egipto. Y Salmos capítulo 95, versículos 7 al 8 dice: si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcáis su corazón como en Meriba, como en el día de Mashat en el desierto. ¿Qué les parece? Pero ¿cuántos corazones duros hay hoy? ¿Cuánta gente rebelde? ¿Cuánta gente que no quiere cambiar? ¿Qué cosa? Esta frase nos dice que Caín no estaba haciendo lo que es correcto y que Dios había encontrado lo que tramaba hacer, cuyas consecuencias eran peores que el pecado inicial. Le dice: el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Dios se lo dice. Y nos dice también a nosotros hoy. Nos advierte, nos aconseja para que no vayamos al pecado. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. Esta es la primera vez que se menciona al pecado del hebreo yata'ab, que significa tanto pecado como la ofrenda quemada por la purificación del pecado, culpa, castigo. Esta palabra viene de la raíz hebrea hata, que significa fallar al blanco. Imagínese la flecha de un arquero que no acierta al centro, o salir del camino, o no llegar a alcanzar hasta donde está el objeto. Se refiere a que antes los ojos del Señor, la acción o pensamiento de una persona se queda corto o no alcanza el estándar sagrado de la perfección divina. Los israelitas en su vocabulario tenían más de 10 palabras para describir el pecado, lo que pone de manifiesto que su relación personal con Dios es su prioridad. Veamos citas bíblicas. Salmos capítulo 5, versículo 4 dice: no eres un Dios que se complazca en la maldad. Los malvados no pueden habitar contigo. Levíticos capítulo 4, versículos 2 y 3. Cuando alguien sin proponérselo peque contra alguno de los mandamientos del Señor en cuestiones que no deben cometerse e incurra en alguna de ellas, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defectos como expiación por el pecado cometido. Por la forma en la que está escrito este versículo en Hebreos con las palabras en femenino para pecado, Hata'ak hace alusión a la serpiente, por lo que el pecado es revelado como un animal salvaje, un depredador que está acechando a la puerta del corazón humano con el ansioso deseo de devorar y destruir su alma. El objetivo de Satanás es poder entrar en nuestros corazones y mentes para tentarlos y persuadirlos a que hagamos lo malo, porque sabe que el pecado nos hace presas y terminamos esclavizados al pecado y controlados por el diablo, alejados totalmente de Dios.
Por eso Jesucristo es nuestro Salvador, quien limpia los pecados de todo el mundo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por su pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Qué les parece? El Señor vio que la ira de Caín lo llevaría a que cometiera un asesinato. Le advirtió de una forma amorosa y clara para que se arrepintiera y abandonara sus malos deseos e intenciones, ya que, de lo contrario, estos lo hundirían cada vez más en el abismo de la depravación y la venganza. Y al mismo tiempo, este pasaje nos sirve como una lección permanente para proceder de la misma manera, para que nos arrepintamos de forma inmediata de nuestros errores y pecados y regresemos a Dios, de forma humilde, reconociendo nuestra culpa y buscando su misericordia como pecadores que somos. Porque el que persiste en el pecado no puede tener la esperanza de recibir ninguna ayuda si se mantiene fuera de los caminos del Señor. Sí, así es. Santiago capítulo 4, versículo 19 dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y 1 Juan capítulo 3, versículo 8 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, muestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. La traducción de este versículo es bastante complicada, ya que la palabra al acecho, que viene del hebreo rabax, usa para describir animales en reposo, y a la puerta. Han llevado a relacionar esta frase con Rabisú, el vagabundo, un demonio malvado de la mitología acadia, que siempre está amenazando la entrada a las casas y escondiéndose en rincones oscuros, acechando para atacar a las personas, por lo que la narrativa es la personificación del pecado como un espíritu demoníaco que está a la espera de que Caín le abra la puerta para ejercer su poder perspicaz, que busca la oportunidad de esclavizar a su víctima para llevarlo por el mal camino y a que tome las opciones equivocadas. Dios pudo haber visto en el corazón de Caín, ya que estaba tramando el asesinato de Abel, ya en este punto. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Así es. Y 1 Juan 3:15 dice: todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Lo dice muy claramente la palabra. La frase de ansioso por controlarte viene de la misma palabra hebrea teshutka, deseo de dominar, que vimos en Génesis 3:16, cuando Dios le dice a Eva: y desearás controlar a tu marido. Aquí el Señor nos da la metáfora de un casamiento entre el pecado y la humanidad descendiente de Adán, en donde el mayor anhelo del pecado es mantener a la humanidad bajo su control caprichoso de un tirano para llevar a los hombres a hacer el mal. El apóstol Pablo nos habla de su constante lucha contra el pecado que lo domina. Sí,
Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15 y versículos 17 y 19. Pongan atención a lo que dice. El problema está en mí, dice Pablo, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que está en mí. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora el Señor le dice, pero tú debes dominarlo y ser sano. Y nos dice también a nosotros, debes dominar esa tentación, dominar ese pecado. Cristo fue tentado sin pecado. Cristo utilizó la palabra para decirle no a la tentación. Entonces debemos llenarnos de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra, para poder decir no al pecado. Dios nos dice que no somos marionetas en las manos del mal, o de nuestra naturaleza pecaminosa, o de Satanás, siempre y cuando recurramos a él para resistir las tentaciones de este mundo. Caín podía haberse arrepentido y ser restaurado, pero su falta de fe y su rebelión en contra del Señor hizo que lamentablemente fuera presa del pecado, quien lo convirtió en su amo. El propósito final del pecado al controlarnos y dominarnos en nuestra autodestrucción, y somos tan vulnerables a caer en él como lo fue Caín si intentamos enfrentarlo por nuestros propios medios. Nunca podremos. Es con la palabra de Dios, es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, por lo tanto, póngase en todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Y Santiago 4:7 dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo, y él huirá de vosotros. Por ello, la metáfora del pecado como una bestia salvaje, lista para atacar en cualquier momento y dominar nuestra voluntad, se refiere a que el pecado dominará a Caín. Esta es la verdad espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte, en donde Él solo odiar a alguien nos lleva a asesinarlo en nuestro corazón, aunque como sabemos en la horrible historia de Caín, su odio lo llevó a una conclusión fatal. Mató a su hermano, asesinó a su único hermano. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22 dicen, ¿han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinarás, ni cometerás asesinato? Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Qué les parece? Una lección de este pasaje es que cuando otro creyente odie o Dios a través de las Escrituras nos diga que estamos haciendo algo mal o equivocado, examinemos nuestra conducta y elijamos el camino de Dios, no el de Caín por nuestro orgullo. Hoy en día el pecado se encuentra al acecho para atacarnos y destruirnos, y si no lo dominamos seremos sus víctimas, como lo fue Caín. Pero como nos dijo Pablo, no podemos hacerlo por sí solos. Lo que debemos hacer es acercarnos a Dios para recibir por fe su fuerza, y el Espíritu Santo nos ayudará a dominarlo. Esta es la batalla espiritual que enfrentamos todos los días de nuestras vidas.
No lo hagamos solos. Terminaremos derrotados. Para ir concluyendo este tema, vemos que Caín recibió el consejo divino para que se arrepintiera inmediatamente antes que fuera arrastrado por el pecado. Por lo que él no podía fingir que él no sabía las consecuencias que tendría su ira. Pero su orgullo y su enojo lo habían llevado a un punto sin retorno, como veremos en el siguiente tema, en donde el resultado de la muerte de su hermano fue evidente. El apóstol Juan nos dice que nuestras acciones nos separan en los que pertenecemos a Dios y los que pertenecemos al diablo, además de alentarnos porque nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos del pecado. 1 Juan capítulo 3 versículos 7 y 8 dice, ponle atención: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Qué les parece? Así que los exhortamos, los animamos a crecer en el conocimiento de Dios. Lea la palabra, medite en ella todos los días. Hagan crecer la semilla del Espíritu Santo que vive en todos los que han vuelto a nacer, los que han aceptado a Cristo, para que nos alejemos del pecado, nos ayude, ¿sí? Gane esa lucha entre el Espíritu y la carne, porque hoy lo necesitamos. Terminamos con San Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 9, que dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Qué maravillosa palabra, ¿sí? La lucha interna que tiene Caín con el pecado. Dios le aconsejó que se arrepintiera, como nos está aconsejando hoy que nos arrepintamos. Pero Caín no quiso, y las consecuencias fue que mató a su hermano y fue desterrado de Dios, como lo veremos más adelante. Usted y yo obedezcamos al Señor, obedezcamos el consejo que hay en su palabra y viviremos la vida abundante aquí en la tierra y mañana la vida eterna. Amén. Ahora, pero para que eso suceda con eficacia en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y como en cada video, nosotros representamos la oración como aceptar a Jesucristo. Repítala con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Le digo: Señor, lléname y séñame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser salvo. Y le doy gracias al amado Padre Celestial por regalarme la vida eterna. Amén. Lo hizo. Si usted aceptó a Cristo, es la mejor decisión que ha tomado en toda su vida. Ahora, medite en la palabra todos los días. Esta palabra que le advierte, que le enseña, que le prepara, que nos enseña, que nos advierte, que nos prepara. Cante alabanzas al Señor porque Él es digno de ella. Converse con Él a través de la oración y le invitamos a la iglesia, que hay espacio para usted y su familia, para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan maravillosa que hoy nos das a nuestras vidas, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre por tu palabra, Señor, que nos das a nuestras vidas, Señor. Gloria sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos y pedimos que el Espíritu Santo lleve esta palabra y las personas escuchen y busquen dejar el pecado, busquen escuchar la palabra
para dejar el pecado y mantenerse santos en todo tiempo, Señor. Que acepten a tu Hijo amado como Señor y Salvador, Padre, para que tú les bendigas grandemente, Señor. Sí, Padre Santo, gracias te damos por tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando. Sigamos poniendo en práctica. Sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan conocer estas verdades también. Nosotros de acá les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones.